Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles, queridos amigos, hermanos, y poder conectarnos nuevamente. En nuestra ciudad, en Villarrica, hace algunos días tuvimos un tiempo, la verdad, con viento bastante intenso, con un puelche muy fuerte. La verdad es que para quienes no son entendidos en vientos, o la verdad no son de la zona, el puelche es un viento cordillerano que se produce por el enfriamiento de las masas de aire cuando llegan acá a los valles andinos. Y nosotros lo vemos reflejados inmediatamente por ese viento intenso, también lo vemos en el lago, porque comienza a tener un abundante oleaje. Y la verdad es que según el dicho popular dice que son 3 días más o menos de puelche, asegura un buen tiempo posterior, o algo así. Así que el que se sepa bien el dicho, agradeceré que lo ponga abajo en los comentarios. Al hablar de puelche, me recuerda un pasaje de la Biblia, una escena muy especial, en que se encontraba Jesús con un connotado fariseo llamado Nicodemo. Y ellos efectivamente estaban hablando del viento. El texto señala que Nicodemo, por su condición de fariseo, pertenecía a un grupo religioso de judíos observantes de la ley. La verdad es que más de la letra que del espíritu de la ley. Y se caracterizaban por la manifestación externa de sus creencias. Se manifestaba también en sus vestimentas, en sus rituales, en todo lo que hacían. Era de manera más externa. Y eran observantes de las tradiciones también de sus padres. Pero según el texto, Nicodemo no solo era un fariseo, sino que también era un principal entre los judíos y un maestro. Entonces voy a relatarles un poco el contexto en que ocurre esta conversación. Y esta se encuentra en el capítulo 3 del libro de Juan. Se narra esta historia y lo primero que llama la atención es que Nicodemo vino a encontrarse con Jesús y lo hizo de noche. Creo que algo se produjo en el corazón de Nicodemo. Él conocía muy bien la ley, la enseñaba al pueblo. Sin embargo, había algo en Jesús que le cautivaba, una enseñanza fresca, una mirada viva hacia el texto. Y por sobre todo, yo creo, una autoridad y un poder el cual él no había visto, aún siendo maestro también del pueblo. Entonces, el venir de noche a encontrarse con Jesús muestra que efectivamente Nicodemo tenía una lucha interna. Estaban luchando allí sus convicciones, lo que le habían enseñado, los rituales que él practicaba y el tratar también de comprometerse y de conocer a Jesús. Entonces Nicodemo lo que tenía era un nombre, una fama, un prestigio y una posición. Sin embargo, su corazón luchaba por creer. ¿No era acaso lo mismo que le sucede también a muchas personas? Saben que existe Jesús, saben que Dios lo ha enviado, saben que incluso puede hacer milagros y tiene el poder para hacerlo. Pero al igual que Nicodemo, no se atreven a comprometerse con Jesús. Tal vez estas 4 cosas que vimos y que tenía este fariseo pesan mucho en el corazón de la gente también hoy en día. Un nombre, una fama, un prestigio o una posición. Pero, ¿sabes? Podemos concluir hoy que aún muchos vienen a Jesús de noche, simpatizan con Jesús, le gustan sus enseñanzas, les motiva también escucharle, pero no han dado un paso para poder caminar con Él de día, con su rostro al descubierto, sino que aún le siguen de lejos. Ahora, Nicodemo se refiere a Jesús de la siguiente manera. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Te pregunto entonces en esta hora, ¿cómo ha venido Cristo para ti? ¿Qué facetas de Él conoces? Nicodemo reconoce efectivamente que Jesús había venido de parte de Dios, que había sido enviado por Él, pero lo miraba como un maestro, como alguien con la capacidad necesaria para poder instruir al pueblo. Por eso te reitero la pregunta, ¿cómo ha venido Cristo para ti? Tal vez como un Cristo histórico. Sabes de su historia, la has conocido, te la han contado aún en la infancia. Tal vez, al igual que Nicodemo, lo conoces como un buen maestro, como alguien que entrega muy buenas enseñanzas. O has avanzado tal vez unos pasos más y le conoces como el Salvador y has disfrutado aún de su gracia. Pero, amado, aún hay mucho más. Debemos conocerle, debemos comprometernos con Él y descubrir esa faceta de Señor.
como quien está sentado junto a la diestra del Padre con toda autoridad. Señor, como aquel que gobierna todas las áreas de tu vida. Entonces, cada día tenemos que entrar en intimidad y conocerle más. Nicodemo reconoce efectivamente que Dios está con él y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, amados, la verdad es que este es un tiempo en que hay mucha gente que está buscando señales. Pero la verdad es que, al igual que en ese entonces, los que buscan señales son los que no han creído. Y la palabra lo dice, para que aquellos vean que el Padre le ha enviado. Entonces, al ver esas señales, ellos reconocían el poder de Dios y la autoridad de Dios manifestadas en el ministerio de Jesús. Amados, pero los que creen glorifican a Dios con y sin señales. Caminan con Él con y sin señales. Los maduros avanzan independiente de las circunstancias. Y Jesús fue muy claro. En respuesta a los fariseos, en otro texto, Jesús los reprende directamente, muy duramente, y les dice, generación mala y adúltera, demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jesús les dijo, no va a haber más señal. Y la señal que buscan es esta, es la muerte y resurrección del Hijo del Hombre enviado por Dios para salvación del mundo. Entonces, en esta conversación, ahora Jesús le indica a Nicodemo y le dice, ¿sabes, Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Pero cómo? Un maestro de la ley, alguien que instruía al pueblo, quien tenía un gran nombre, una fama, un prestigio y una posición, ¿cómo podía nacer de nuevo? Entonces, amados, no podemos presentarnos a Jesús haciendo gala de nada. Para el Señor, la verdad, no hay valor alguno en nuestro nombre, fama, prestigio, posición o lo que podamos ostentar delante de Él. No tiene valor alguno. La verdad es que hay uno solo que es digno, uno que tiene un nombre y que la palabra nos dice que es un nombre por sobre todo nombre. Tiene una fama que ha dividido la historia en antes y después de Cristo. Es el único que tiene prestigio, pues es digno de toda confianza. Y es el que tiene una posición única, Jesús, sentado a la diestra del Padre con toda autoridad. Jesús entonces le recalca en esta conversación y le dice lo que es el tema, el centro del tema de hoy. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados, en este encuentro de Jesús con Nicodemo, debemos destacar estas palabras. Viento y espíritu tienen una sola palabra, tanto en el hebreo como en el griego, y son constantemente representados juntos en la Escritura, y son considerados como análogos. Entonces, ¿a qué se refería en este ejemplo? ¿Se refería Jesús tal vez a un viento físico? Claramente no, pues lo asocia al nacimiento en el Espíritu, a cuando tenemos un encuentro profundo y transformador con Jesús y cuando su Espíritu Santo hace vida en nosotros y genera ese cambio, esa regeneración, esa nueva criatura que nos habla la palabra. Entonces, amados, la verdad es que las rutas del viento, sus cambios repentinos de un lado para otro, sus subidas y bajadas, tal vez la suavidad de la brisa o la fuerza tal vez de un potente puelche cordillerano, probablemente para nosotros sigan siendo un misterio para siempre. Así es la operación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Jesús explicó que no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. Él obra de maneras imprevisibles e incomprensibles para nosotros.
Así como ninguno de nosotros puede controlar su nacimiento físico, tampoco podemos controlar nuestro nacimiento espiritual. Es un verdadero regalo de Dios, dado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tampoco nosotros podemos jactarnos de Él, ni atribuirnos mérito alguno en este proceso. Es solo obra del Espíritu Santo de Dios. Esos son los misterios del viento de Dios. Tal vez es su naturaleza, su impredecibilidad, su autonomía, lo que muchas veces nos descoloca. Nos hacen también dudar de nuestros argumentos y nuestras fortalezas al presentarnos delante de Dios. Y la verdad es que muchas veces este viento de Dios, este espíritu maravilloso, nos quebranta y nos hace depender más de Dios. Es como si nos cansáramos de remar en nuestro bote y agotáramos nuestras fuerzas tratando de remar. Y le dijésemos a Dios directamente eso: ¿sabes qué? Ya no tengo fuerza, no puedo seguir en esta lucha, estoy agotado verdaderamente. Y Dios nos dice: ¿sabes qué? Es tiempo de desplegar las velas. Desplegamos nuestras velas y dejamos que el viento de Dios empiece a inflarlas, confiando que el Señor nos llevará donde Él quiere y en el tiempo preciso y oportuno. Es así como opera el viento de Dios, de manera impredecible. Hay un texto que hace referencia también a esta característica del viento de Dios, al viento del Espíritu. Y se encuentra en el libro de los Hechos. Y nos dice lo siguiente: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amados, repito lo que indiqué hace un instante. Así es como opera el viento de Dios, de manera impredecible. Lo primero que dice este texto que acabamos de leer es que de repente, de improviso, vino este viento de Dios, este viento recio. Sorpresivamente, sin control de quienes estuvieran allí. Entonces este viento de Dios llenó todo, llenó la casa, pero también llenó la vida de todos aquellos que estaban en aquel lugar. Amados, el viento de Dios es tan necesario hoy como entonces. Es más, solo una iglesia que experimente el viento del Espíritu de Dios puede, y que disfrute cada día de su presencia, puede cumplir su propósito a cabalidad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Hay otro texto también que me encanta y que habla respecto al Espíritu y que habla respecto a este viento maravilloso y nos trae bastante entendimiento. Y es Eclesiastés 11:4, que dice lo siguiente: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Te ha sucedido alguna vez que pudiste hacer algo, pero por mirar el viento ya no lo concretaste? Los agricultores que quieren controlar el viento nunca verán nada, nunca lograrán obtener un fruto. Es lo que sucede muchas veces en las congregaciones. Personas desean encuadrar la presencia de Dios, que aseguran que el viento debe moverse según su criterio o según los lineamientos de su denominación. Y la verdad, con los años nos damos cuenta que permanecen secos, esperando una cosecha que nunca va a llegar. Amados, porque el viento no se controla, el viento del Espíritu no se analiza, el viento es para experimentarlo, es para vivirlo. Y como le dijo Jesús a Nicodemo, no sabes de dónde viene, ni siquiera dónde va. También existen aquellos que observan el viento para encontrar tal vez un momento oportuno. Pero el viento del Espíritu tampoco se estudia, no se analiza, porque muchas veces te decepcionas cuando estás allí, esperando el momento oportuno que no llega, porque los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. Pasa el tiempo, pasa la vida, y seguimos observando y analizando este viento de la presencia de Dios, tal vez estudiándolo, esperando que lleguen algunos frutos. Y yo sé que así sucede también con muchos. Hay gente que
tiene tremendos estudios acerca del Espíritu Santo. Se han hecho muchos libros, manejan mucha teoría. Sin embargo, no conocen su toque, no sienten su presencia, no oyen su susurro, no experimentan su corrección profunda en nuestros corazones. Amados, el Espíritu no ha venido a la iglesia para ser estudiado. Ha venido para que lo vivamos, para que lo experimentemos, para que lo disfrutemos y para que andemos permanentemente en Él. Porque el viento del Espíritu no se analiza, estudia o controla. El viento del Espíritu se vive. Y para concluir en esta hora, me gustaría relatarles también una breve historia. Y esta historia cuenta de un teólogo que dedicó su vida a estudiar, a analizar, a tener conocimiento respecto de Dios. Y cuando ya era un anciano, estaba paseando por una playa, meditando, y de repente vio a un niño que corría con su balde al agua, llenaba el balde y corría a dejarlo a un hoyo que él había hecho en la arena. Luego volvía al agua, llenaba su balde y rápidamente lo llevaba y llenaba el hoyo. El anciano entonces le pregunta y le dice al niño, ¿pero qué estás haciendo? Y el niño le responde que estaba intentando poner el mar en aquel hoyo en la arena. Y el anciano se ríe y le dice, pero niño, esto es imposible. Y luego escucha decir al niño, es lo mismo que estás intentando hacer tú con Dios. Amados, debemos aprender que Dios es más grande que nuestro conocimiento, que nuestros estudios, que nuestra profesión o que lo que tratamos de poner delante de su presencia. Si queremos, amados, conocer a Dios, tenemos que soltarlo todo. Tenemos que pensar que no podemos controlar a Dios. Y todo aquello que tal vez nosotros tenemos preconceptos respecto de Dios, tenemos que dejarlos allí, postrarnos delante de Él y reconocer su autoridad, su soberanía en nuestras vidas. Amados, debes correr en esta hora, yendo al mar a buscar de su presencia. Tienes que perder el control y sentirte vulnerable delante de Él, porque Él es mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Es tiempo, amado, de soltar tus velas y de dejar que los vientos de Dios empiecen a guiar tu vida, empiecen a soplar y empiecen a moverte donde Él quiera llevarte. Así son los vientos del Espíritu, vientos que pesan nuestro corazón, vientos que nos muestran también nuestra necesidad de Dios permanente, vientos impredecibles que nos llaman también al encuentro con nuestro Creador, vientos que no se analizan, que no se estudian o controlan, vientos que se esperan, se disfrutan y que se viven cada día. Así son, amados, estos vientos de Dios que soplan, son vientos de vida. Están allí para nosotros cada día y tenemos que vivirlos y disfrutarlos y comprometernos cada día con Él. Amados, para concluir en esta hora me gustaría tener una oración especial. Pidamos a Dios y agradezcamos también. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, queremos en esta hora, Padre, agradecerte por este infinito amor que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este viento del Espíritu que viene a refrescarnos, a fortalecernos, a animarnos, Señor, a llenarnos de tu presencia, Señor. Gracias por este viento precioso del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tratado de controlar, Señor, este viento, papá, porque no tenemos, Señor, no tenemos forma alguna de poder hacerlo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tratado de controlarlo, de estudiarlo, de analizarlo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que siga soplando este viento hermoso, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, Señor, sobre nuestras congregaciones, papá. Llénanos de tu presencia. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. Y como dice tu palabra, que cada día podamos andar en Él y disfrutar de este viento precioso de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amados, les agradezco a cada uno de ustedes por mantenerse conectados, por darse el tiempo también de escuchar cada semana lo que Dios nos ha estado hablando en nuestra vida personal también y congregacional durante el lapso de la semana y poder compartirlo cada domingo. Entonces, les dejamos la invitación extendida para un nuevo HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.